Saludos y bienvenidos una vez más a su canal Matemático Faustinianos. En esta oportunidad, de la mano de su servidor, Cristian David Castillo Beltré. Esta propuesta audiovisual busca brindar una perspectiva conceptual, explicativa y práctica de cierto mapeo conforme que recibe diversos nombres: transformaciones de Möbius, transformaciones racionales lineales, transformaciones homográficas y transformaciones bilineales. El nombre de Möbius es debido a August Ferdinand Möbius. Y debido a sus propiedades, sin más preámbulo, le invitamos a acompañarnos en la realización de estos mapeos bilineales, asimismo apreciar el software GeoGebra y Wolfram Alpha para las percepciones y confirmaciones tanto gráficas como analíticas respectivamente. Este video es uno de los productos finales de la asignatura Variables Complejas, impartida en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por el maestro fundador y director de este canal, el Dr. Juan Toribio Millané. Correspondiente a mi primera presentación de proyectos, soy estudiante de término de la licenciatura en Matemáticas orientada a la educación secundaria. La guía esquemática que seguiremos para presentar el contenido será en las siguientes secciones. Iniciaremos con los objetivos, tanto general como específico, que mostrarán nuestro norte y los pasos más detallados que se deben cumplir para llegar a él. Las interrogantes que permiten establecer claramente el problema, resolver, mantenerlo enfocado y con un propósito y términos claves que dan luz conceptual y definida a los conocimientos previos que servirían de anclaje para las actividades posteriores. En ese sentido, los ejercicios a resolver que corresponden a la aplicación teórica, acoplamiento analítico, comprobación de datos y usos de los software para dar respuesta a las preguntas planteadas de una forma práctica, cumpliendo los aspectos específicos de los objetivos planteados. Desde el mismo ángulo, los ejercicios propuestos para usted, estimada audiencia, de manera que pueda poner en práctica los conocimientos obtenidos en esta sesión. Asimismo, las conclusiones, que no serán más que las proposiciones finales que se desprenderán de las primeras premisas. Los recursos y la bibliografía de la investigación que se refieren a las fuentes y los medios. Y por último tanto, una frase que me ha servido de impulso e inspiración y que quiero compartir con usted, en busca del mismo fin como los agradecimientos. Nuestro objetivo principal será definir, desarrollar y explicar los mapeos bilineales, también llamadas transformaciones fraccionales lineales, racionales lineales o de Möbius, y hacer uso de las herramientas Wolfram Alpha y GeoGebra para comprobación e ilustración de las mismas. Los objetivos planteados son: definir los mapeos conformes bilineales, también llamados transformaciones fraccionales lineales, racionales lineales o de Möbius, y sus propiedades. Desarrollar aspectos teóricos y propiedades de las transformaciones fraccionales lineales, racionales lineales o de Möbius. Explicar ejercicios sobre las transformaciones fraccionales lineales, racionales lineales o de Möbius de manera analítica y práctica. Y utilizar las herramientas Wolfram Alpha y GeoGebra para comprobación e ilustración de las mismas transformaciones fraccionales lineales, racionales lineales o de Möbius. Y para nuestras interrogantes que vamos a resolver, nos haremos las siguientes preguntas. ¿Cómo se definen estructuralmente los mapeos bilineales? ¿Se podrán demostrar las restricciones de los mapeos bilineales? ¿Cómo se visualizan los mapeos bilineales?
¿Es la transformación de Möbius una composición de transformaciones? ¿Es cierto que las transformaciones fraccionales lineales llevan circunferencias a circunferencias y a líneas? ¿Será el mapeo bilineal una función biyectiva? ¿Y cuáles serán las aplicaciones de las transformaciones de Möbius? Los conceptos claves que vamos a tratar son la transformación, función de Möbius, punto fijo, transformación conforme, esfera de Riemann, modelo de disco unitario, teoría de sistemas dinámicos y transformación conforme. Existe una clase especial de mapeos elementales conformes que mapean circunferencias a rectas y rectas a circunferencias, utilizadas en problemas que involucran valores en la frontera asociadas a la ecuación de Laplace, y la forma de obtener aplicaciones conformes específicas entre dos regiones ya dadas. En su forma general, una transformación de Möbius corresponde a una función f de c en c de la forma az más b entre cz más d, o t de z es igual a az más b entre cz más d, donde AD menos BC tiene que ser distinto a 0, y donde tanto A, B, C como D son constantes complejas. Considerada también una aplicación simple pero muy útil que se denomina transformación de Möbius. Esta es una proyección que vamos a utilizar a GeoGebra para mostrar la transformación de Möbius. Vamos a nombrar la función t de z como w para evitar confundirnos. Colocamos puntos arbitrarios para construir ciertos polígonos, los cuales vamos a utilizar para varios ejemplos, haciendo cada entrada como puntos indizados y de esta forma utilizarlos para trabajar en el polígono. Mirando el primer polígono, como podemos observar, es un triángulo, y así todos los puntos de z sub 1 se encuentran en dicho triángulo. Cuando evaluamos la función en W, utilizando los puntos, podremos observar la transformación. Como acabamos de observar, el triángulo se transforma y vuelve a ser en sí. Luego vamos a proceder con el segundo punto, que contendrá al polígono 2. Este segundo polígono nos va a mostrar un cuadro. Aplicamos el W2, eliminamos el W1, y ahora aplicamos la transformación.
Como pudimos ver, también se marcó el cuadro en el mismo. Ahora procederemos a remover los puntos para pasar al tercer polígono y la tercera ejemplo de transformación. Como vemos, el tercer polígono es un hexágono. Ahora reproducimos. Como podemos ver, aunque cambie la forma de la figura, el punto sigue siendo el mismo. Y ahora vamos a ver las tres al mismo tiempo. Aquí vemos las tres juntas, los puntos seleccionados y reproducimos. Ya habíamos dicho que la función cuando va de C a C, complejo a complejo, de t de z en AZ más B sobre CZ más D, donde A, B, C y D son elementos complejos, adicionalmente de AD menos BC distinto de 0. Pero ¿por qué AD menos BC tiene que ser distinto de 0? Porque para realizar las transformaciones se necesita que la función que se trabaje dependa de z, para que haya algún tipo de cambio en la función. Y aquí entra en escena algo que conocemos muy bien, la derivada. Como sabemos, esta es la razón de cambio instantánea con la que varía una función respecto a la variación de su variable independiente. Es decir, que para ello, la derivada de la función z debe ser diferente de 0, porque si la función es igual a 0, significa que la función es constante, y si es constante, no puede haber transformación respecto a z. Veamos uno de los ejemplos en GeoGebra de cómo se ven las funciones constantes, es decir, de cómo se ven ya que las funciones que no están operando la variable. Con los parámetros, las tres funciones dadas siguen siendo esta línea recta.
Habiendo mencionado que tenemos restricciones, ahora vamos a demostrar el por qué las tenemos. Siendo la función t de z, que es igual a z más b, entre cz más d, vamos a considerar lo contrario a la restricción planteada, es decir, que AD menos BC sea igual a 0, y adicionalmente consideraremos a C siendo igual que 0 y C siendo distinto de 0. En el primer caso, vamos a multiplicar a C por el numerador y el denominador para no alterar la función. Sabiendo que lo de la C fue a conveniencia, procedemos a desarrollar la multiplicación. Queriendo agregar el término d en la parte superior, hacemos una manipulación algebraica sumando y restando el término AD. Haciendo esto en la expresión, esto es una operación nula a nuestra conveniencia. Luego sacamos el factor común y aplicamos la propiedad asociativa y factorizamos la expresión. Esta expresión la nombramos expresión 1, ya que la utilizaremos más tarde. Ya que sabiendo que AD menos BC es igual a 0, entonces la expresión se reduce en TZ, que es igual a A entre C, una expresión constante que no depende de Z y por lo tanto no nos funciona. Ahora probaremos con el segundo caso, siendo C igual a 0. Si AD menos BC es igual a 0, esto implica que tanto A sea igual a 0, D sea igual a 0, lo que a su vez implica de que 0 más B entre 0 más D es igual a B sobre D. Otra vez una constante, ya que C sea igual a 0 y A sea igual a 0. La función t de z a z más b entre cz más d siendo igual a z más b entre 0 es igual al infinito. Y por otro lado, ya que c es igual a 0 y d es igual a 0, la expresión es indefinida porque se estaría dividiendo entre 0. Con esto demostramos de que las restricciones son importantes porque sin ellas entonces la función nos daría indeterminaciones o constantes. Utilizando la herramienta de GeoGebra, aquí podemos ver las ecuaciones. En esta visualización geométrica de una transformación de Möbius, para dar una conceptualización a través de la proyección estereográfica del plano complejo sobre una esfera admisible en R3, seguido de un movimiento rígido de la esfera en R3 que le asigna otra esfera admisible, seguida de una proyección estereográfica vuelta al plano. El movimiento de los controles de dilatación, rotación e inversión dan una perspectiva de las diferentes transformaciones y sus proyecciones correspondientes. Esta parte está inspirada del trabajo de Juan Carlos Ponce Campuzano. Como vimos en la primera ecuación, t de z, que es igual a z más b entre cz más d, puede ser escrito de la forma a entre c más bc menos ad entre c,
por 1 entre cz más d, sabiendo que la traslación se define como f de z es z más x, con x siendo un elemento complejo. Y podemos definir dos traslaciones de la siguiente manera. M, de complejo a complejo, siendo z más d sobre c, y P, complejo a complejo, z más a sobre c. Y f de z en 1 entre z es una inversión respecto al círculo unitario con centro en el origen s a la 1. Y de complejo a complejo, siendo z 1 sobre z, y la homotecia, por su parte, es la forma de f de z de a a z, siendo a un elemento real. Una forma de escribir la homotecia es de la forma z es menos ad menos bc entre c al cuadrado por z, siendo a, b, c, d elementos complejos. Y así a continuación veremos at de z como una combinación de estas funciones. Esta es la composición que debe realizarse para llegar a la transformación. Ahora vamos a observar de una forma gráfica las transformaciones, que son tres. Este es un ejemplo gráfico sobre la homotecia. Compone una contracción y expansión. La segunda es la traslación, la cual se queda de la misma forma pero se mueve a otro punto. Y la tercera es la inversa. Aquí demostraremos la transformación de Möbius como una composición de funciones elementales, tomando P en H, en I, en M. Tomaremos las funciones dadas anteriormente y tomando M en Z, tal que Z sea Z más D entre C. Ahora la función inversa dada la aplicamos en M de la forma Z en 1 sobre Z, clarificando que M es nuestro nuevo Z. Ahora aplicamos H tal que si es igual a A por D menos B por C entre C al cuadrado por Z. Recordando que nuestra Z era el paso anterior y por último aplicamos a P en Z, siendo nuestra Z el interior de la función, nos queda que Z más D entre Z. Aplicamos multiplicar P por menos 1 por consecuencia y así al operar nos queda A por D menos BC entre C al cuadrado por 1 entre A más D entre C y todo más A entre C. Continuamos. Entonces luego sumamos todas las expresiones para proceder a tomar a C como un factor común
en el numerador. Y reducimos a c del denominador tanto como del numerador. Y el c al cubo terminaría siendo c al cuadrado. Luego utilizamos el denominador, que es el c al cuadrado, y lo reducimos con el denominador que se encuentra en su denominador. Y aplicamos otra reducción. Una vez realizado esto, aplicamos una distribución de A, lo cual conlleva una reducción de términos semejantes, y luego reducimos a C como factor común una vez más, que lleva como resultado la ecuación 2 de AZ más B entre CZ más D, que es nuestra transformación. Y ahora veremos unos ejemplos de la transformación de Möbius. Siendo P de Z es igual a Z menos I entre I por Z menos 1, donde 1 por menos 1 menos I por I es igual a menos 1 más I al cuadrado. Esto es igual a menos 2, donde menos 2 siendo igual a 0, siendo A igual a 1, B igual a menos I, C igual a I y D igual a menos 1. Por lo tanto, P de Z, elemento de T de Z, y CAR de Z, elemento de T de Z, es igual a AZ, donde el módulo de A sea igual a 1, donde al multiplicar complejos se suman los argumentos y se multiplican las normas. Estas no cambian y tenemos al módulo de A es igual a 1 y así B es igual a C, que son igual a 0, y D siendo igual al número 1, elemento complejo. Por lo tanto, R de Z es un elemento de T de Z. Y por último, CAQ de Z igual a 3Z más 4, siendo B igual a 4, y así A es igual a 3, C siendo igual a 0, y D igual a 1, todos siendo elementos complejos, y por lo tanto Q de Z, elemento de 3 de Z. Ahora vamos a comunicar y a demostrar de que esto es una función biyectiva. Sean A, B, C, D elementos complejos, tal que la restricción de AD menos BC es distinto de 0, demostraremos de que esta función es inyectiva y luego de que es sobreyectiva. Supondremos de que T por Z sub 1 es igual al Z sub 2 para luego indicar que Z sub 1 es igual a Z sub 2. Estas transformaciones se mostrarían como A Z sub 1 más B entre C Z sub 1 más D. Esto es igual a la función de A Z sub 2 más B entre C Z sub 2 más D. Una vez ya tan igualadas, procedemos con los productos cruzados, multiplicando una por el denominador de la otra. Esto da como consecuencia A Z sub 1 C Z sub 2 más A Z sub 1 por D más B C Z sub 2 más BD, luego es igual a Z sub 2 C Z sub 1 más A Z sub 2 D más B C Z sub 2 más BD, para luego proceder a reducir sacando factor común a D por Z sub 1 menos Z sub 2 menos BC por Z sub 1 menos Z sub 2. Después de reducir los términos semejantes, factorizamos a D menos BC por Z sub 1 menos Z sub 2 y procedemos a dividir entre AD menos BC
y lo cual termina demostrando que z sub 1 es igual a z sub 2, que tiene como consecuencia que es inyectiva. Entonces, para continuar explicando que es una función biyectiva, tenemos ahora que demostrar de que es sobreyectiva. Para demostrar que es sobreyectiva, tomaremos la nueva función w como un elemento complejo para mostrar que existe z, elemento complejo, ya que t de z menos w. Y supondremos nuevamente de que t de z sub 1 es igual a t de z sub 2. Entonces, como t de z es a z más b entre c, z más d, sería igual que w. Luego procederemos con productos cruzados y a por z más b es igual que w por cz más wd. Procedemos con el inverso aditivo. Sería AZ menos WCZ menos WD más B es igual a 0. Y realizamos una aplicación bilineal. Es la ecuación 3. Es WCZ más WD menos AZ menos B es igual a 0. Y al final factorizamos Z por A menos WC menos WD más B es igual a 0. Siendo Z igual a menos D más WD entre A menos WC, que es la ecuación 3, utilizando la restricción, AD menos BC tiene que ser distinto de 0. Esa es la restricción de la primera ecuación. Y entonces T es sobreyectiva y muestra que también es inyectiva, por lo tanto podemos decir que es biyectiva. Y como consecuencia de la ecuación 4 tenemos que para t de z es una transformación lineal. Entonces la inversa de t es menos d más wd entre a menos wc. Y de la ecuación 3, WCZ más WD menos AZ menos B, siendo 0, se observa claramente que esta es lineal en WZ, y de ahí el nombre bilineal. Y por último la ecuación 5, que es AZW más BZ más CW más D, y que es la ecuación 5, así A es igual a C, B es igual a D, C es igual a menos A, D es igual a menos B, y por lo tanto AD menos BC es distinto de 0 y AD menos BC también es distinto de 0. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado anteriormente, concerniente a todos los elementos siendo complejos, tenemos de que cuando evitamos la restricción, el límite de la función es indeterminado y así también se expresa en el plano complejo extendido. Y en la parte de abajo podemos ver de una forma más resumida lo que hemos explicado en anterioridad. Entonces, para los puntos fijos en las transformaciones lineales tenemos una f tal de f de z sea igual a z, la expresión de la función de a z más b entre c z más d, y tomando en cuenta la restricción en la cual a d menos bc tiene que ser distinto de 0, esto es igual a z. Luego aplicamos el inverso multiplicativo de z por c z más d es igual a z más b. Aplicamos luego la propiedad distributiva, reducimos los términos. Sería cz al cuadrado más zd menos az menos b. Y procedemos a utilizar luego la fórmula cuadrática. Una vez saquemos los términos, esto es una fórmula cuadrática y por lo tanto siempre que c sea distinto de 0
tiene un máximo de 2 raíces. Y si c es distinto de 0, entonces la ecuación se convierte en lineal de z por d menos a menos b sea igual a 0, la cual tiene una solución única siempre y cuando a d menos a sea distinto de 0. Note que la ecuación cuadrática anterior tiene coeficientes complejos y por lo tanto debe tener un cuidado especial al aplicar esta fórmula para la solución. Toda transformación de Möbius diferente de la identidad tiene lo más 2 puntos fijos, a menos que sea la identidad. Ahora vamos a realizar un ejercicio para los puntos fijos. Halle los puntos fijos de la función que está asociada a la matriz de rotación en R2. Su vista formal de esta función luce como coseno de t por z menos seno de t entre seno de t por z más coseno de t. Como recordamos, nuestra ecuación que mencionamos en la diapositiva anterior es esta, y procedemos con la sustitución. Coseno de t menos coseno de t más se abre la raíz, coseno de t menos coseno de t al cuadrado, más 4 de seno al cuadrado de t. Todo esto entre 2 seno de t. Al eliminar los términos similares y reducir, se procede a raíz de 4 seno al cuadrado de t entre 2 de seno de t. Esto da como de forma formal el menos 4 seno de t al cuadrado, que es elevado a la potencia de un medio. Da como resultado el 2i seno de t menos 2i seno de t, que nos dan como resultado los puntos fijos, z sub 1 siendo i y z sub 2 siendo menos i. La razón cruzada en las transformaciones fraccionales lineales. Antes de definir este concepto, vamos a enunciar una proposición que motivará esta definición y nos será de utilidad en el papel que juegan las transformaciones de Möbius en la parte geométrica, y por lo tanto tenemos la próxima proposición. Sea z sub 1, z sub 2, z sub 3 elementos del complejo distintos, entonces existe una única transformación de t de Möbius tal que t por z sub 1 sea igual a 1, t por z sub 2 sea igual a 0 y t de z sub 3 sea igual a infinito. Y para eso tenemos esta demostración. T z menos z sub 2 por z sub 1 menos z sub 3 entre z menos z sub 3 por z sub 1 menos z sub 2. Si todos los son complejos. Entonces si z sub 1 es igual a infinito, entonces z sub menos z sub 2 entre z menos z sub 3. Y luego si z sub 2 es infinito, tenemos a z sub 1 menos z sub 3 entre z menos z sub 3. Y por último z menos z sub 2 entre z sub 1 menos z sub 2, si z sub 3 es infinito. Afirmamos que esta función, así definida, es una transformación de Möbius y en efecto sea w igual a z menos z sub 2 por z sub 1 menos z sub 3 entre z menos z sub 3 por z sub 1 menos z sub 2. Y efectuando el producto y reagrupando se obtiene que a por zw más bz más cw más d sea igual a 0. Así con a siendo igual a z sub 1 menos z sub 2, b siendo igual a z sub 3 menos z sub 1, c sea igual a z sub 2 por z sub 3 menos z sub 3 por z sub 1,
y D siendo z sub 2 por z sub 1 menos z sub 2 por z sub 3. Y por último se puede escribir en esta forma de w de px menos t entre at más d más c. Y recordando la ecuación 3, cuando buscamos el límite daría los resultados que hemos mencionado anteriormente. Y eso demuestra la existencia de t, que podemos decir de que es única. Lo cual termina demostrando la transformación de Möbius. Vamos a proceder con un ejercicio de razón cruzada en las transformaciones fraccionales lineales. Este será encontrar la transformación de Möbius que mapee los puntos 2 más i, menos 3 y i en los puntos 4i, 1 menos i y 0 en ese orden. La transformación de z sería z 2 más i menos 3, i. Z más 3, 3 por 2 más i menos i, entre z menos i, y siendo 2 multiplicándose por 2 más i, más 3. Eso se transforma en 2z más 6, entre 5 más i por z, más 1 menos 5i, donde t por 2 más i es igual a 1, y t de menos 3 es igual a 0, y t de 1 es igual a infinito. Luego evaluamos si s en función de z es igual a z, 4i, 1 menos i y 0, y z menos 1 menos i, y 4i es menos 0, entre z menos 0, 4i menos 1 menos i. Esto luego se resuelve en 4iz menos 4i menos 4 entre 5i menos i. Esto se multiplica por z, y de la misma forma s de 4i es igual a 1, s de 1 menos i es igual a 0, y s de 0 es igual a infinito. Y así la inversa de t, s o la inversa de s es igual a menos 4i menos 4 entre 5 menos 1 por z menos 4i. Y cuando lo aplicamos nos da esto como resultado. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los mapeos a rectas a circunferencias. Este será un ejercicio el cual vamos a ver, nuestra demostración. Hallar una transformación de Möbius de t cuando sea complejo, que mande los puntos z sub 1 igual a 0, z sub 2 es igual a 1 y z sub 3 como infinito, en los puntos w sub 1 igual a menos 1, w sub 2 es igual a menos i, y w sub 3 es igual a 1, y respectivamente. Y luego, después de w más 1 por menos i menos 1, entre w menos 1 por menos i más 1, por las propiedades de los puntos fijos, esto queda como w más 1 entre w menos 1 por menos i es igual a z. Esto se puede expresar luego por productos cruzados, como w más 1 es igual a zi por w menos 1. Luego factorizamos y separamos a w como menos 1 menos iz entre 1 menos iz, al cual da como resultado menos i entre menos i. Y esta transformación de hecho siempre manda la recta en el círculo unitario y el interior del círculo unitario en el semiplano.
Y ahora, utilizando GeoGebra en un punto más amplio, vamos a mostrar la anterior demostración de una forma visible. Vamos a ubicar los puntos. Aquí cuando tenemos la transformación, la circunferencia, y el punto. Seleccionamos los puntos, la circunferencia y por último la transformación. Cuando procedemos a reproducir, podemos observar cómo el círculo rojo es la transformación, mostrando que en los puntos sé que puede pasar de una circunferencia a otra, y si cambiamos los puntos que tenemos, pueden ser más circunferencias de otra manera. O bien rectas. Y esto lo veremos en la próxima gráfica. Aquí solo lo visualizamos por el cambio, pero lo veremos de mejor forma en la próxima gráfica. Ahora procedemos a la próxima. Seleccionamos los puntos, la función y la transformación. Y reproducimos. De mejor forma visualizada vemos la recta.
Las aplicaciones de las transformaciones de Möbius. Las transformaciones de Möbius han encontrado diversas aplicaciones en la teoría de sistemas dinámicos, un campo que estudia el comportamiento de sistemas que evolucionan en el tiempo. Estas transformaciones ofrecen herramientas matemáticas útiles para analizar y comprender las propiedades de estos sistemas. Las transformaciones de Möbius permiten modelar y analizar sistemas dinámicos que se comportan en el plano complejo. Esto resulta particularmente útil para estudiar sistemas con atractores caóticos, fractales y otras estructuras complejas. Estas también se emplean para determinar la estabilidad de puntos fijos y ciclos en sistemas dinámicos. Esto permite predecir cómo evolucionará el sistema a lo largo del tiempo para diferentes condiciones iniciales. Las propiedades de transformaciones de Möbius permiten clasificar sistemas dinámicos en diferentes categorías, como sistemas hiperbólicos, parabólicos y elípticos. Esta clasificación ayuda a comprender el comportamiento global del sistema. Las transformaciones se utilizan para crear representaciones visuales de sistemas dinámicos, como diagramas de fases y diagramas de órbitas. Estas visualizaciones ayudan a comprender la dinámica del sistema y a identificar patrones de comportamiento. Las transformaciones también se pueden utilizar para diseñar estrategias de control para sistemas dinámicos. Esto permite manipular el comportamiento del sistema para lograr un objetivo deseado. Unos ejemplos específicos: tenemos el modelo de Duffin, que es un modelo sistema dinámico caótico modelado por una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden que se puede analizar utilizando transformaciones de Möbius para estudiar su comportamiento caótico y la existencia de atractores extraños. Luego tenemos el conjunto de Mandelbrot, que es un fractal complejo generado por una iteración de transformaciones de Möbius que muestra una estructura compleja y autosimilar. Y por último, los mapas de Arnold, que es un sistema dinámico iterativo que utiliza transformaciones de Möbius para generar patrones caóticos en el plano complejo. Otras herramientas computacionales tenemos a Wolfram Alpha, que permite evaluar las transformaciones de Möbius, encontrar puntos fijos y visualizar resultados gráficos. GeoGebra permite crear representaciones interactivas de las transformaciones de Möbius y explorar sus propiedades. Un software de simulación numérica permite resolver ecuaciones diferenciales y visualizar el comportamiento de sistemas dinámicos modelados por transformaciones de Möbius. Las transformaciones ofrecen una poderosa herramienta matemática para estudiar y analizar una amplia gama de sistemas dinámicos, desde simples modelos hasta sistemas caóticos complejos. Su aplicación en la teoría de sistemas dinámicos ha contribuido significativamente a la comprensión del comportamiento de sistemas complejos en diversas áreas, como la física, la ingeniería, biología y economía. Y a continuación, estos son los ejercicios para que ustedes puedan realizar y completar la metacognición. Primero siendo el punto fijo de la transformación W, siendo z menos i entre z más 1. El segundo ejercicio se hallar el mapeo que lleva los puntos z sub 1 es igual a 2, z sub 2 es igual a i, z sub 3 es igual a menos 2, en los puntos W sub 1 es igual a 1, W sub 2 es igual a i y W sub 3 es igual a menos 1, respectivamente. Para las conclusiones, podemos decir de que el mapeo bilineal se define estructuralmente como una composición, y cualquier transformación de Möbius es una composición de transformaciones elementales, como mencionamos anteriormente. Las restricciones de la transformación bilineal se pueden demostrar. El mapeo bilineal se puede visualizar en funciones trazadas en GeoGebra y analíticamente. También definimos que la transformación de Möbius es biyectiva.
y manda conjuntos de rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. Las transformaciones de Möbius han encontrado diversas aplicaciones en la teoría de sistemas dinámicos, un campo que estudia el comportamiento de sistemas que evolucionan en el tiempo. Y esas transformaciones ofrecen herramientas matemáticas útiles para analizar y comprender las propiedades de esos sistemas. Y con eso quedan resueltas todas nuestras incógnitas. Estos son los libros en los cuales basé mi investigación y trabajo, que es el de Stephen D. Fisher, 2012, y la introducción al análisis complejo. Recursos utilizados fue GeoGebra y PowerPoint. Y mi frase motivadora es: de quien no vive para servir, no sirve para vivir. Dicho por María Teresa de Calcuta. Y como agradecimiento me gustaría agradecer a la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, a mi maestro el doctor Juan Toribio Milané, a mi esposa por estar siempre conmigo y a mis compañeros y a la clase. Muchas gracias por observar el video. Que tengan un buen resto de su día.